Ahora sí. Mira, a ver. La resistencia a corte de un elemento, la resistencia nominal, en general viene dado por 0,6 Fi por AW, ¿ya? Es decir, si ustedes tienen un elemento en el cual saben que está sometido a una cierta fuerza de corte y ustedes quieren predimensionar qué viga, por ejemplo, tienen que usar ustedes de manera que resista, lo primero que debieron hacer ustedes es usar que la resistencia a corte es 0,6 Fi por AW. ¿Ya? Entonces van a calcular cuál es el AW mínimo que requerirían ustedes para que el elemento resista la fuerza de corte que está actuando. ¿Ya? Si alguien quiere quedarse hasta ahí, podría en el fondo irse de la clase y no pescar el diseño a corte y quedarse que un elemento resista corte 0,6 Fi por AW. En la mayoría de las vigas que comercialmente se usan, ¿ya? Efectivamente eso es así, ¿ya? El C sub B, que hablamos, en general vale 1, en general la relación de Sveltez de las almas están en el rango menor a este 1,10 por esa raíz fea de K por E partido por FI, y por lo tanto, en la mayoría de los casos, efectivamente la resistencia a corte de un elemento es 0,6 FI por AW, ¿ya? Entonces, si es que la neurona está cansada y se tiene que quedar con algo, quédese con eso de que es la resistencia a corte. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué hay un capítulo de diseño a corte y no se remite a 0,6 Fi por AW? Es porque esa capacidad podría no poder alcanzarse si su alma es muy esbelta y por lo tanto se puede tender a pandear en corte. ¿Ok? Entonces, el código lo que hace es decir, mire, en realidad, en vez que ser 0,6 Fi por AW, dice es 0,6 Fi por AW por algo que le llama C sub B, ¿ya? La C viene de coefficient y la B en general es la letra que usa los códigos para referirse al corte, ¿ya? Entonces, lo que dice es casi lo mismo, es decir, es 0,6 Fi por AW, pero en realidad es por un C sub B. ¿Y qué es ese C sub B? Bueno, es un coeficiente que incluye la posibilidad de que el alma se pueda tender a pandear en corte y por lo tanto reducir potencialmente su capacidad de 0,6 Fi por AW. Entonces lo que yo estoy tratando de explicarles ahora en esta clase es cómo se calcula ese C sub B, pero además qué quiere decir ese C sub B. ¿Ok? Eso es como un macro de qué estamos haciendo en esta clase. Entonces, ¿qué llevamos hecho hasta acá? Yo les decía que una viga puede o no puede llevar atiesadores y que los atiesadores solamente ayudan en el caso en que haya pandeo a corte. ¿Ok? Hasta esta parte de la clase hemos visto cuando no hay atiesadores. ¿Ok? ¿Y qué hemos hecho? Lo primero que hicimos es que partimos de von Mises, ¿no es cierto?, de algo que se llamaba el criterio de fluencia de von Mises, y que si lo imponíamos por una condición de corte puro, es decir, cuando sigma x, sigma y, sigma z, tau xz y tau xy, tau y z, perdón, son 0, la condición de fluencia al corte vendría dado por fi partido por raíz de 3, o lo que normalmente se aproxima como 0,6 fi. Es decir, un elemento fluye al corte no cuando alcanza FI, sino que cuando alcanza 0,6 FI. Eso fue lo primero que hicimos. Después, lo que yo les empecé a hablar es, bueno, ¿qué pasa si no puede alcanzar esta capacidad plástica? Porque esta es como la máxima capacidad a corte que puede alcanzar el perfil. Si es que no puede alcanzar la capacidad plástica, bueno, hay que ver qué pasa cuando se empieza a pandear. Y para eso tuvimos que partir de algo. Ya no podemos partir de cero, acá no podemos partir derivando todas las cosas de la historia de la física y de la mecánica, pues no terminamos nunca. Entonces tuvimos que tener un punto de partida, y ese punto de partida fue que la tensión crítica de pandeo elástico en cortes de una placa se definía por esta ecuación de acá. Esto es algo que me tienen que creer, o en su defecto, después de terminar la clase, lo pueden googlear, lo pueden buscar en el libro, etc. Esa ecuación es súper fácil de encontrar. Entonces, si partimos de esto, lo que dijimos, mira, esta es la tensión crítica que condiciona a partir de qué tensión una placa se pandearía en corte, de manera elástica. Entonces después dijimos, mira, vamos a hacer lo mismo que hacía el código. Vamos a definir esta tensión crítica no solamente como este valor de acá, sino que lo vamos a reescribir como una constante que se llama este C sub B,
por la capacidad plástica que definimos acá. Y calculamos entonces cuál era el valor de C sub B para este caso de acá. Pero dijimos, mira, tenemos un rango de comportamiento plástico, tenemos un rango de comportamiento de pandeo elástico, algo tiene que haber en transición, porque no puede ser que algo pase de pandearse elásticamente a plastificarse. Tiene que haber ahí entre medio cuando las fibras empiezan a alcanzar FI, por lo tanto un rango inelástico de pandeo. Para eso entonces usamos que, así como en el pandeo lateral torsional se definía que el tramo era una recta simplemente entre los puntos extremos, en este caso el ISC o el comité ISC 360 definió que el comportamiento la tensión crítica, perdón, de pandeo inelástico iba a estar dado por el producto entre la tensión crítica de pandeo elástico, que es este valor de acá, por un límite de proporcionalidad que unos investigadores lo descubrieron o definieron que era a partir de el 80% de la capacidad plástica a corte del perfil, es decir, 0,8 de este 0,577 FI. Y eso multiplicado por la tensión de pandeo elástico, que es esta fórmula de acá. Estas tres cosas fueron las que hicimos nomás hasta esta parte del curso. Y obviamente... Profesor. Dígame. Dígame. A mí lo que no me quedó muy bien claro era cuáles eran los límites para ver la esbeltez del alma. La esbeltez a corta al final. Vale, mira, entonces volvemos un poquito. Deja terminar la transparencia siguiente y volvemos a ese concepto que me preguntaste. Entonces, a partir de estas tres ideas de acá que se ven, llegamos a que hay tres valores de C sub B. Definiendo siempre, acuérdense que C sub B no es ni más ni menos que la relación que existe entre la tensión crítica y la tensión que estoy definiendo como de plastificación a corte. Entonces, obviamente, si no se me está plastificando, o sea, si no se me está pandeando, obviamente el C sub B va a valer 1 porque voy a poder alcanzar esta capacidad plástica. Ahora, si estoy en este rango de acá, en que esta es la tensión, esta es la ecuación que define el comportamiento de la tensión crítica de pandeo, voy a llegar, si ustedes simplemente reemplazan, van a llegar a este valor de acá, este 1,57 de acá, ¿ya? Y si están en el rango inelástico, es decir, donde es esta la ecuación que define el comportamiento, la tensión crítica, van a llegar a este valor de acá. ¿Ok? Entonces estos son los tres rangos. ¿Por qué lo expreso a través de C sub B? Por lo que les muestro acá. Expresar esto a través de C sub B es lo mismo que expresarlo a través de una tensión crítica. La única diferencia es que acá, este valor de acá lo multiplico por un valor fijo que sé que vale 0,577 FI. ¿Ya? Respecto a la pregunta que hace el compañero de los tres rangos. Claramente hay tres rangos porque experimentalmente eso también se puede ver, ¿ya? A medida de que tú vas disminuyendo obviamente la esbeltez del elemento, entendiendo la esbeltez como H partido por TW, tú vas a darte cuenta que efectivamente no se te plastifica, y si es que es muy grande se va a plastificar siguiendo esta curva, y en el otro va a seguir este tramo de acá. ¿Cómo uno encuentra los límites? Los límites obviamente a nivel de tensiones, el límite máximo o este plató está dado por este valor de acá, que no es ni más ni menos que el criterio de fluencia en corte. ¿Ok? Este límite de acá se definió arbitrariamente por el código, ¿ya? Como un 80% de la capacidad plástica a corte. Lo mismo que ocurrió un poco, ¿se acuerdan que cuando veíamos este mismo gráfico en pandeo, ¿se acuerdan que cuando tiraban el gráfico para acá, el viejo lo definía cuando se alcanzaba un 45% de FI, porque asumía que las tensiones residuales se comían el 55%? Es un poco similar. Acá simplemente alguien dijo, mira, ¿sabes qué? Esto yo, después de muchos ensayos y de análisis teóricos también, definí que cuando alcance el 80% de la capacidad plástica a corte, a partir de ese momento empieza el comportamiento inelástico. Y entonces después ya es simplemente plantear ecuaciones, porque este punto de acá obviamente va a estar condicionado cuando este valor de acá, que define la tensión crítica en este rango, se iguale a este valor de acá. Porque si esta ecuación es válida hasta este punto, si yo igualo esta tensión crítica a este valor de acá, entonces obviamente voy a encontrar cuál es el valor de esta relación, o sea, de este cociente que hace que se cumpla esa relación. Entonces yo lo que hacía acá era simplemente decía, mira, la tensión crítica
va a ser 0,8 por 0,58 por FI, y eso tiene que ser igual a el valor que se define la tensión crítica en este rango de comportamiento, que es 0,9106 K por E partido por H por TW al cuadrado. ¿Y el K qué era? Dígame. ¿Cómo? ¿El K al final, qué constante era el K? El K era una constante que se definía como, dependía de la razón de A partido por H, que venía, chuta, me pasé mucho. Perdón por preguntar tan atrás. No, si acá no te preocupes. Espérate. Estoy, ¿dónde está? Acá. El K, cuando ustedes vean, cuando vayan y googleen esta ecuación de acá, ahí mismo les va a decir que el K, que es este parámetro que está incluido en esta ecuación, está dado por este valor de acá. Eso también, así como me van a lamentablemente tener que creer que esta ecuación es cierta, me van a tener que creer que dentro de esta ecuación este es el valor de la constante K que hace que esta ecuación sea correcta. ¿Ok? Es una constante nomás que toma en cuenta que la resistencia a pandeo a corte no solamente depende de H, sino que también tiene influencia A. Gracias, profe. ¿Ok? Entonces después lo otro ya era, como les decía, gráficamente solamente matemáticas, es igualar los valores nomás y despejar H partido por TW, y si ustedes despejan H partido por TW de esta ecuación de acá, obviamente como está el cuadrado acá, al pasar al otro lado, que acá está dividiendo, pasa multiplicando, y estos valores de acá que están multiplicando pasan dividiendo, y la raíz en el fondo se aplica tanto a los números como a estas constantes de acá. Y si ustedes aplican la raíz de estos números van a llegar al 1,40, y si hacen lo mismo ahora entre este rango de comportamiento y este valor de acá van a llegar al 1,12. ¿Ya? Entonces, como resumen, era lo que les había dicho un poco. Ese es el resumen. Entonces, partíamos del criterio von Mises, llegábamos a este criterio de fluencia corte, partíamos de la ecuación de tensión crítica de pandeo elástico y de describir la tensión crítica como una constante por la tensión plástica a corte, y en el rango inelástico lo asumíamos que era la raíz del producto de estos tres valores, de estos dos valores, y a partir de eso llegábamos a estos tres valores de C sub B. Esos tres valores de C sub B entonces definen cómo yo reduzco la capacidad plástica a corte dependiendo de en qué rango de pandeo estoy. ¿Ok? Siempre todo esto cuando no tengo atiesadores. Entonces lo que voy a hacer en esta segunda parte es, bueno, ¿qué pasa cuando tengo atiesadores? ¿Cómo eso afecta? ¿Cómo eso ayuda? ¿Cómo eso perjudica teóricamente? Y eso es lo que nos vamos a enfocar. Entonces, lo primero que vamos a entender es qué es este famoso Tension Field Action, ¿ya? O el campo de acción de tensiones, que es lo que plantea el código en la segunda parte, porque el código tiene G1 y G2. En G1 es sin este Tension Field Action y en G2 es con. Entonces, si hay una cosa que hay que tener claro, es que si tenemos un alma o un elemento sometido a un estado de corte puro, si lo rotamos en 45 grados, es verdad que se nos generan unas componentes de compresión en 45 grados. Pero también es cierto que se nos generan unas componentes de tracción perpendiculares a estas componentes de compresión. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre es que aun cuando este elemento de acá, o sea, esta sección de acá, se está tendiendo a pandear respecto a estas fuerzas, existe una componente de tracciones que estarían ayudando en el fondo a que ese pandeo no ocurra, ¿ya? O que ocurriendo ese pandeo no se genere una falla local del elemento, ¿ya? Entonces, ese efecto es lo que se conoce como la acción del campo de tracciones, ¿ya? Es decir, el hecho de que asociado a que hay unas fuerzas de compresión en el alma, también hayan unas fuerzas de tracción, esas fuerzas de tracción tienden a permitir que, aun cuando se está queriendo pandear respecto a estas componentes, estas otras componentes no están queriendo pandearse y están ayudando en el fondo a que el alma resista un poco más de lo que resistiría simplemente si uno hiciera un análisis por compresión asociada a estas componentes. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como el campo de acción de tracciones. Es el hecho de considerar tanto la componente de compresión que tiende a pandear el elemento,
como las componentes de tracciones que ayudan a que esto no esté ocurriendo, este fenómeno. ¿Ok? Entonces, acá les voy a mostrar un video que permite ver todo este efecto del campo de tracciones. Le voy a subir un poco, esta que sea el máximo el volumen, por si les ayuda en algo. Voy a compartir la pantalla. Ya. This video shows a plate that have been tested under bending. The material used in this test is an aluminium alloy. While there are vertical stiffness, they are not sufficient to prevent shear buckling of the web. ¿Ven? Entonces, se eligió una sección tal que fuera lo suficientemente alta para que no se previniera el efecto de shear buckling. ¿Ok? Obviamente está hecha de un material de aluminio porque sabemos que el aluminio, como tiene una afluencia más baja que el acero, no necesitamos aplicar tanta carga para ver los fenómenos. The loading diagram shows the beam being subjected to 4-point bending. It is also laterally restrained at 4 points along the length to prevent lateral torsion buckling. ¿Ven? ¿Qué dice acá? La forma en que están aplicando la carga, la aplican a los tercios, son cargas verticales, pero toman la salvedad de que están restringiendo el desplazamiento lateral en los puntos tercios igual. De manera de, ¿qué cosa dijo? De prevent el lateral torsional buckling, ¿ya? Como no quiere que este tenga un pandeo lateral torsional, que sería un fenómeno de flexión, porque está enfocado en el fenómeno de corte, lo que está haciendo es reducir la longitud de pandeo del pandeo lateral torsional para que simplemente este no ocurra. The testing rig is now starting to apply a pair of equal vertical loads to the central third of the beam. As the loading is applied, the beam begins to sag. Under this loading arrangement, the shear force of the beam is uniform in the outer thirds. No sé si están escuchando, pero lo que dice en el fondo es que obviamente a medida que se aplica esta carga, la viga se tiende a deformar, y como se aplican las fuerzas en los tercios y son dos cargas iguales simétricas, lo que va a ocurrir es que el diagrama de corte de este elemento es constante en los tercios exteriores y cero en la mitad, ¿ya? ¿Por qué siempre hacen eso? ¿Se acuerdan cuando hacían esta serie de Material Labs Online? Es el mismo que vimos para el pandeo lateral torsional. Estos tipos son bien inteligentes porque aplican patrones de carga que le permitan tener o bien momentos constantes en ciertos tramos, si están viendo algún fenómeno de flexión, o en este caso ver cortes constantes en ciertos tramos si están viendo fenómenos asociados al corte, ¿ya? Entonces, en este caso, dado el patrón de carga, el corte en esta porción de acá y el corte en esta porción de acá son constantes. Since shear is primarily resisted by the web in an eye section, in this arrangement, only the outer thirds are vulnerable to buckling Miren ahí. of the web. Ven el pandeo, miren. As we can start to see, ¿Se dan cuenta? Que ocurre ahí el pandeo del alma. Y ese es solamente un pandeo asociado a una carga de corte, ¿ya? Y si se dan cuenta, está clarito el ángulo de más o menos 45 grados en que está ocurriendo este fenómeno. Y si se dan cuenta, también ocurre cercano a este punto donde hay una especie de atizador también. the deformation is confined to portions of the web between adjacent vertical stiffness. The deformation leads to a plastic mechanism, which ultimately causes failure. Ya, de ahí si quieren ustedes, después muestra el diagrama tensión-deformación, igual es interesante, pero no me quiero ir para otra parte, ¿ya? Entonces, les queda claro que este fenómeno efectivamente existe, que ocurre este fenómeno a los 45 grados y que el fenómeno de la acción del campo de tracciones básicamente es que, a su vez, como hay una componente acá en 45 grados que está tendiendo a hacer que se pandee esta alma, también existe una componente de tracciones que obviamente está perpendicular a esta componente de compresiones y que está tendiendo a hacer que en el fondo este elemento, aun cuando en una dirección se está tendiendo a pandear, en la dirección perpendicular se está tendiendo a traccionar, y esa capacidad, esas tracciones adicionales ayudan a que el elemento no falle aun cuando ya está ocurriendo un fenómeno de pandeo. ¿Ok?
No sé si les queda claro, ese es como el concepto detrás de la acción del campo de tracciones. Les digo eso porque este tension field action, cuando uno mira el código, como que uno mira y dice, bueno, ya lo voy a ocupar, voy a usar las ecuaciones, pero no queda muy claro qué significa. Lo que significa simplemente es, asumiendo que el elemento se le puede pandear el alma en corte, porque ese es el fenómeno que está ocurriendo, aun cuando se puede pandear el alma en corte, lo que voy a asumir es que ese fenómeno, aun cuando ocurre o está ocurriendo, aún así asumo que el elemento todavía tiene alguna capacidad para resistir carga, y eso se asocia a que perpendicular a estas compresiones que están haciendo pandear al elemento, el alma del elemento, hay tracciones que ayudan a estabilizar esta alma y le permiten tomar un delta adicional de carga. ¿Ok? Ese es el fenómeno de lo que se llama la acción del campo de tracciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar ahora una viga, ¿ya? En la que tengamos atiesadores y por lo tanto se nos formen paneles en el alma. ¿Ya? Ahora el alma no va a ser solamente un elemento largo, sino que va a estar seccionada en paneles, obviamente paneles de dimensiones A y de dimensiones H, que son las que vimos antes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir ya. Entonces, mira, la capacidad nominal va a estar dada por la capacidad que ya calculé anteriormente, ya la que considero sin que haya atiesadores, es decir, la que vimos cuando hice este resumen de la clase, y veíamos los 3 C sub B, y veíamos que C sub B por B sub P en el fondo es el B sub N, esa parte no la toco. Y voy a sumarle cuánto sería el corte adicional que generaría este tension field action. ¿Ok? Entonces lo que me voy a enfocar ahora no es en calcular porque este ya lo calculé. Ya sé cuánto resiste en corte un elemento que no tiene atiesadores. Lo que me voy a enfocar es cuánto vale este B sub TF, que es la capacidad adicional a corte de la viga debido a la acción del campo de tracciones. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es tomar una sección de la viga, ¿ok? Que es esto que tenemos acá, y vamos a aislar un panel de la viga, como sería este panel de acá. Este panel, recuerden que tiene una distancia A, en que esa distancia A es la distancia libre entre los atiesadores, no entre centro y centro, distancia libre, y tenemos una altura H que también es la distancia libre del alma, o entre las partes interiores de las alas si ustedes quieren. Entonces lo que yo voy a tener es que yo sé que en una porción, que voy a llamar S del elemento, van a estar ocurriendo unas tensiones de tracciones, ¿no es cierto? Porque acuérdense que este panel de acá está sometido en estado de corte puro, pero que al rotarlo 45 grados, yo sé que al rotarlo 45 grados se me generan este campo de tracciones por un lado y de compresiones en el otro, ¿ok? Y voy a llamar θ al ángulo que describe la orientación de este campo de tracciones respecto de la horizontal, ¿ok? Entonces, si yo llamo sigma t a las tensiones que me están, a las tensiones de tracción que me están ocurriendo en esta dirección, yo sé que el corte total que se va a generar en esta sección de acá, si yo hago un corte cualquiera acá, va a ser esta tensión por ese ancho y por el espesor del elemento, ¿no es cierto? Porque para transformar una tensión en una fuerza necesito multiplicarla por un área. El área va a ser este ancho de acá por el espesor, que vendría siendo una dimensión que entra en la pantalla. Eso me vendría dando cuál es la componente adicional de corte que generarían el tension field action, pero esto lo estoy mostrando en una componente inclinada. Como el corte yo sé que actúa en vertical porque actúa en la dirección del alma, yo necesito proyectar esta componente en la vertical. Por lo tanto, si yo tengo esta fuerza acá, en esta dirección, la componente vertical viene dado por esta componente inclinada por el seno de θ, ¿ya? Esto de acá no es ni más ni menos que proyectar en la vertical cuál es el efecto del campo de tensiones sobre la resistencia al corte del elemento. ¿Ok? Hasta el momento entonces tendría que el B sub TF, que es el que estoy calculando acá, vendría dado por sigma T, que no tengo idea qué es, multiplicado por S, que tampoco tengo idea qué es, multiplicado por TW, en que TW sí sé lo que es porque es el espesor del alma, y seno de θ, en que también podría yo encontrar ese ángulo, pero a priori tampoco lo sé. ¿Ok?
Entonces nos vamos a enfocar en qué es sigma t, qué es S y todos los términos que requiere esta ecuación de acá. Partamos por S. S es trigonométrico. Si ustedes ven por trigonometría, ustedes podrían ver que S es ni más ni menos que H por coseno de teta menos A por el seno de teta. ¿Cómo ven eso? Esta línea de acá, si ustedes ven, si este ángulo es teta, este ángulo de acá sería 90 menos teta. Como ese es 90, este de acá es teta, ¿no es cierto? Esa es trigonometría. No me digan, oiga, profe, hágalo de nuevo porque esa es trigonometría, no nos perdamos ahí. Por lo tanto, si este es teta y este de acá es h, en que h vendría siendo la hipotenusa porque es contrario al ángulo recto, este lado de acá vendría siendo h por coseno de teta. ¿Ok? Y de igual manera, si yo ahora veo cuánto es este lado de acá, yo sé que este ángulo teta de acá se me repite acá. Y yo sé que este lado es A. Y de nuevo, A vendría siendo la hipotenusa de este triángulo porque acá tengo el ángulo recto. Por lo tanto, este lado de acá vendría siendo A por el seno de teta. Por lo tanto, S, que es esto de acá, vendría siendo lo rojo menos lo azul, es decir, H por coseno de teta menos A por seno de teta. ¿Ok? Estoy tratando de encontrar este S que estoy usando acá. Por lo tanto, ahora S lo voy a escribir en vez que S como lo que ahora encontré. Y acuérdense que esto está multiplicado por el seno de teta. Por lo tanto, si es que ahora yo reemplazo en B sub TF, reemplazo S por H por coseno de teta menos A por seno de teta, lo que voy a tener es, no sé que ahí se me perdieron todos, pero sigma T por TW, ¿ok? Y acá tengo un seno de teta. Entonces acá tengo el sigma T por el TW y tengo seno de teta. Seno de teta por coseno de teta es lo mismo que seno de 2 teta partido por 2. ¿Ya? Entonces, como el seno está multiplicando al coseno y al seno, al multiplicar al coseno me queda seno de teta por coseno de teta. Y si ustedes van a las identidades trigonométricas, seno de teta por coseno de teta es lo mismo que seno de 2 teta partido por 2. Por eso que acá me queda un h medios por el seno de 2 teta. Y el seno por el seno me queda simplemente el seno cuadrado de teta. ¿Ok? Entonces acá lo único que hice es que me pude echar S, ¿ya? Porque me eché S y me apareció H y A, pero H y A no son incógnitas, son parámetros del diseño, ¿ya? Entonces ahora en esta ecuación de acá me quedan como incógnita teta y me queda como incógnita sigma t. ¿Ok? Sigamos. Yo quiero encontrar cuál es el ángulo teta al cual se genera este campo de tracciones. Y este campo de tracciones se va a generar perdón, cuando se maximiza la tensión, esta tensión sigma t. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, para encontrar el máximo el ángulo máximo, lo que voy a hacer es que voy a derivar esta fuerza respecto a teta. ¿Ok? Si tú derivas, en el fondo, la derivada del seno de 2 teta es coseno de 2 teta por 2, por lo tanto ahí se me va el h medios, y la derivada de seno cuadrado de teta es 2 seno de teta por coseno de teta, ¿no es cierto? Y 2 seno de teta por coseno de teta es lo mismo que seno de 2 teta. ¿Ok? Entonces acá simplemente esto de acá reemplacé el 2 seno coseno por el seno del doble del ángulo. Y como el ángulo se me genera cuando este valor es máximo, yo sé que la condición de maximizar una función es que hacer su derivada igual a 0. Si hago esta derivada igual a 0, tengo dos opciones. O esto es 0, que no tiene sentido, o lo que está en el paréntesis es 0. Entonces, en este caso voy a tomar lo que está en el paréntesis que se haga 0. Acá lo que estoy tratando es buscar este ángulo teta, ¿ya? El ángulo teta, les repito, se obtiene cuando se maximiza la tensión B sub TF. ¿Ok? Y para maximizar esa tensión, uno deriva respecto al ángulo igual a 0. Por lo tanto, les queda esta ecuación de acá, o si ustedes despejan, les va a quedar que tangente de 2 teta es igual a h partido por a, o escrito de otra manera, ustedes pueden poner que tangente de 2 teta es 1 partido por a partido por h. ¿Por qué lo hago de esta manera? En el fondo lo que estoy haciendo es como el código lo plantea.
Lo que está haciendo el código es construir en el fondo este triángulo de acá, en el que este ángulo se llama 2θ, y está diciendo que esta ecuación de acá, lo que está diciendo es que tangente de 2θ es h partido por a. O, si ustedes quieren, 1 partido por a partido por h. Y ustedes saben que la tangente de un ángulo es cateto opuesto, por lo tanto, 1 vale el cateto opuesto, partido por cateto adyacente. Y el cateto adyacente en este caso sería a partido por h. ¿Ok? Y como este es un triángulo rectángulo, obviamente, este lado de acá vendría dado por la hipotenusa, que es la suma de los cuadrados. Es decir, este lado acá vendría dado por 1 más a partido por h al cuadrado. ¿Ok? Esta es una forma cómoda simplemente de expresar esta tangente de 2θ, que no viene ni más ni menos de maximizar esa función de ahí. Entonces, a partir de la construcción de este triángulo, ¿qué puedo hacer? Voy a buscar cuánto vale seno de 2θ y cuánto vale coseno de 2θ. Perdón, en realidad, más atrás. Quiero buscar cuánto vale seno de 2θ y seno cuadrado de θ, para eliminar esta θ y ya que me quede solamente en función de sigma t. ¿Me siguen, no es cierto? Voy a un poquito más atrás. Partí de acá y llegué a esta ecuación en que depende de sigma t, que no sé cuánto vale, s que no sé cuánto vale, y θ que no sé cuánto vale. El s ya me lo eché con esta expresión trigonométrica. Y ahora me queda en función de θ, ¿no es cierto? De θ y sigma t. Ahora me voy a echar el θ. Para echar el θ tengo que encontrar cuál es el ángulo que maximiza esta tensión, porque ese es el ángulo que define esta condición. Para hacer eso derivo igual a 0 y calculo cuál es el ángulo. Y obviamente no me tengo que echar θ, sino que tengo que encontrar cuánto vale seno de 2θ y cuánto vale seno cuadrado de θ, para reemplazarlos en esta expresión y que me quede solamente en función de sigma t. Entonces voy a hacer eso, construyo este triángulo de acá. Yo sé que seno de 2θ me valdría en el fondo, el seno de este ángulo es cateto opuesto partido por hipotenusa, 1 partido por esa raíz, y el seno de 2θ, perdón, el seno cuadrado de θ, si ustedes lo ven como identidad trigonométrica, es 1 menos coseno de 2θ partido por 2. El coseno de 2θ obviamente es cateto adyacente partido por hipotenusa, y por lo tanto 1 menos eso le está dado por esa expresión de ahí. Entonces, ahora, esta ecuación de acá, que es la contribución del campo de tracciones a la resistencia adicional a corte del elemento, va a estar dado por sigma t, que no tengo idea qué es, por TW, que sí sé lo que es, el espesor del alma, y por esta expresión de acá, en la que voy a reescribir seno de 2θ a través de ese número de ahí, y el otro, el seno cuadrado de θ, lo voy a reescribir a través de estas expresiones de acá, que se dan cuenta que dependen solo de a y h. Si hago eso matemáticamente, me va a quedar esta expresión de acá. No me pidan que haga la matemática, les invito a ustedes a hacerla, o si no, nos quedamos acá, si quieren, hasta las 8:30 de la noche haciendo matemáticas para llegar a la expresión, y yo creo que nadie va a querer, ¿ok? Entonces, les pido que simplemente reemplacen seno de 2θ por lo que está en la transparencia anterior, reemplacen seno cuadrado de θ por lo que está en la transparencia anterior, hacen el álgebra y van a llegar a que b sub tf ahora está dado por esta expresión de acá. En esta expresión de acá, ¿conozco A? Sí. ¿Conozco H? Sí. ¿Conozco TW? Sí. ¿Qué es lo único que no conozco? Sigma T. ¿Ok? Pero, para entender hasta este punto, ¿qué es lo que he encontrado? Este valor de acá corresponde a la capacidad adicional al corte que aportan los atiesadores si yo considero el campo de acción de tracciones. ¿Ok? Acuérdense que cuando yo definí la resistencia nominal, dije que B sub n era igual a B sub CR más B sub TF. Entonces estoy calculando este B sub TF, que obviamente es una contribución adicional a lo que resistiría si es que no tiene atiesadores. Y esto de acá es lo que resistiría si solamente considero el campo de tracciones. ¿Ok? Obviamente me falta calcular cuánto es este sigma T, pero no se pierdan en eso. Entiendan qué es lo que estamos queriendo calcular. Ahora voy a ver otra contribución. Esta es la contribución que generan los atiesadores. Pero ocurre también que, recuerden que para que haya corte en un elemento, tiene que haber variación de momento, ¿no es cierto? Porque, como les dije al inicio de la clase, el corte, el diagrama de corte es la derivada del diagrama de momento. Por lo tanto, si es que tengo corte, es porque tengo variación de momento. Si no hay variación de momento, no hay corte. ¿Ok?
Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver que al haber variación del momento actuando en la sección, hay una variación de las tensiones que están tomando las alas del elemento, las alas en tracción del elemento. Y esa variación de la tracción que tienen las alas genera una contribución adicional al corte. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aislar una porción de la viga. ¿Ok? Que de nuevo está con los atiesadores, por lo tanto tengo estos campos de tracciones. Es súper importante una cosa entender, que estos campos de tracciones solamente se pueden considerar en los paneles interiores. No se puede generar en los paneles extremos, porque requiere que a ambos lados haya un panel. Es decir, si de aquí para acá no sigue un panel, yo no puedo considerar en este panel de acá el campo de tracciones. Solamente lo puedo considerar en los paneles que son en la parte central del elemento, o siempre que al lado tenga otro panel. ¿Ok? Entonces, si yo tomo este panel de acá, yo sé que voy a tener un campo de tracciones orientadas en una cierta dirección, ¿no es cierto? Que es lo que vimos previamente. Acuérdense que si siempre hay un corte, va a haber unas tracciones actuando en un ángulo y unas compresiones actuando perpendiculares a ellas. Y voy a aislar una porción de este elemento que tenga un largo A. Es decir, voy a cortar, es como si yo cortara una sección del elemento que tuviera un largo A. Y lo voy a cortar a la mitad de la altura del panel. ¿Ok? Y voy a dibujar todas las tensiones, es decir, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, si ustedes quieren, de esa porción. Si ustedes hacen un diagrama de cuerpo libre de esa porción, van a tener las siguientes fuerzas. Primero, sobre esta viga yo estoy considerando cuál es el efecto en la resistencia al corte que genera la flexión en la viga. Por lo tanto, si yo tengo flexión en la viga, acuérdense que la flexión es resistida principalmente por las alas. Y esa flexión es variable a lo largo del elemento. ¿Por qué es variable a lo largo del elemento? Porque si esa flexión no varía a lo largo del elemento, entonces no tengo corte. Si no tengo corte, ¿para qué estoy analizando esta cuestión? Si estoy analizándoles por qué hay corte. Entonces, si yo corto esta porción de acá, yo sé que a este lado, si yo digo que la tensión en el ala es F sub F, a este lado tiene que ser F sub F más o menos, si ustedes quieren, da lo mismo si aumenta o disminuye, pero lo importante es que varía la tensión en el ala un cierto delta. ¿Ok? ¿Entienden esto? Como el diagrama de corte, perdón, el diagrama de momento varía en la sección, en esta sección de acá va a haber un cierto momento. En esta sección de acá va a haber otro momento. Por lo tanto, la tracción que está tomando esta ala de acá va a ser distinta a la que toma esta ala de acá. ¿Y cómo le estoy llamando a esa variación? Delta FF. ¿Ya? Da lo mismo el signo, da lo mismo si es positivo o negativo. ¿Ya? Lo importante es que varía, la tensión en el ala varía de un lado para otro. En teoría, yo también debido a ese momento podría asumir que hay una cierta tensión en el alma, ¿ya? Pero sabemos cuando vimos el diseño a flexión que la resistencia a flexión está dada casi totalmente por la resistencia de las alas. Entonces voy a despreciar la fuerza que toman el alma del elemento debido a la flexión, porque en realidad es casi nulo, ¿ya? Por eso es que no voy a considerar este FW. Y además, ¿qué otras fuerzas tengo actuando acá? Yo sé que si tengo un corte actuando, se me va a generar un campo de tracciones, ¿no es cierto? Que es el campo de tracciones que vimos que se genera por el círculo de Moore, ¿ya? Y ese campo de tracciones vimos que nos va a generar una carga, ¿ya? Una componente vertical de carga sobre el atiesador, y que si yo estoy cortando simétricamente este elemento, obviamente voy a asumir que esa carga se va yendo de manera simétrica a ambos lados. Es decir, para que esto esté en equilibrio en vertical, tengo que esta carga que está tomando el atiesador tiene que irse la mitad a este lado y la mitad a este lado. Por eso es que estoy cortando simétrico respecto a este punto, una distancia A. Por lo tanto, este sería mi diagrama de cuerpo libre, que tendría una porción cualquiera que yo aísle de un panel central de esta viga. ¿Ok? Entonces voy a hacer primero sumatoria de fuerzas en X igual a 0, entendiendo X como la horizontal. Si yo hago esa sumatoria de fuerzas, los FW no los voy a considerar.
Estos B sub TF solamente actúan en la vertical, por lo tanto no contribuyen. Y voy a tener que para el lado de acá tengo FF más delta FF, y a este lado tengo FF. Por lo tanto me queda solo el delta FF. Y después tengo que ver cuál es la componente horizontal que genera en este campo de tracciones. La componente horizontal que genera este campo de tracciones va a estar dado por sigma t multiplicado por A por el seno de teta, donde ¿qué es ese A por el seno de teta? Es lo siguiente. Si ustedes tiran una línea ahí, obviamente estas cargas de acá, estas tensiones de acá estarían actuando sobre esta área de acá, ¿no es cierto? Esta área de acá, este ángulo es teta, ¿ya? Porque es el ángulo de inclinación del campo de tracciones. Por lo tanto, si este es teta y este es A, de nuevo, tenemos que esta es la hipotenusa, porque vendría siendo ahí el ángulo recto, por lo tanto, este lado de acá vale A por seno de teta. Es decir, este A por seno de teta es la proyección de la cara sobre la cual están actuando estas tracciones. Como es una tensión y la quiero llevar a fuerzas, no me basta multiplicarla por un ancho, sino que tengo que multiplicarla además por el espesor del elemento. Y esta fuerza me va a quedar actuando inclinada, pero yo estoy haciendo sumatoria de fuerzas en X, por lo tanto, para sacar la proyección horizontal de esa fuerza, la tengo que, si este es el ángulo teta, la tengo que proyectar por el coseno para dejarla en horizontal. Es decir, me queda que delta FF sería igual a sigma t por A por TW partido por 2 por el seno de 2 teta. ¿De dónde deriva eso? De que seno por coseno es 2, perdón, es el seno de 2 teta partido por 2. ¿Ok? De nuevo la misma identidad trigonométrica que hemos estado usando todo el rato. Eso es si hago sumatoria de fuerzas. Si ahora hago sumatoria de momentos, y voy a hacer sumatoria de momentos respecto de este punto. ¿Por qué hago sumatoria de momentos respecto de este punto? Porque así me ahorro considerar la contribución del campo de tracciones sobre la sumatoria de momentos, y me quedan simplemente trabajando las otras fuerzas. De nuevo, estoy despreciando este FW, por lo tanto, si hago sumatoria de momentos respecto a 0 de ese punto, ¿quiénes hacen momento? El delta F hace momento, porque las componentes FF se cancelan, porque esta punta para allá y esta punta para allá. Entonces sería delta FF por esta altura, que sería H medios, ¿y quién le contrarresta? Le contrarrestarían este par de fuerzas que están haciendo un momento B sub T F por H medios, cada uno por A medios, pero está multiplicado por 2, porque hay una fuerza acá y una fuerza acá. Por lo tanto, sería B sub TF medios por A. Eso viene simplemente a ser sumatoria de momento igual a 0 acá. Y si yo despejo ahora delta FF, me quedaría que ese delta FF es B sub TF por A partido por H. Y ahora voy a igualar este término de acá con este término de acá. Solo para recapitular un poco para los que se me perdieron en la matemática. Lo que yo estoy haciendo acá es, el código considera dos cosas. Considera cuánto adicional pueden ustedes considerar de resistencia al corte si tienen el campo de acción de tensiones. Eso es lo que vimos hace un ratito atrás, que ya llegamos a la expresión, ¿ya? Que sería esta expresión de acá. Esta expresión de acá es válida si solamente consideramos el campo de tracciones. Pero el código adicional les dice, mire, si es que usted tiene que adicional al campo de tracciones, porque acá estamos considerando el campo de tracciones, adicional a eso, usted considera la contribución de la variación de la tracción que ocurre en las alas debido al momento que está actuando, entonces ese componente vamos a ver que genera una resistencia adicional al corte. Y eso es lo que estoy tratando de calcular. ¿Ok? Y para eso hice este diagrama de cuerpo libre de una porción central de un panel. Entonces llegué a que delta FF es igual a eso de ahí, pero que también delta FF es igual a esto de acá. Entonces voy a igualar estas dos componentes a continuación. Ahí igualo las dos componentes y voy a despejar cuánto valdría este B sub TF. Acuérdense que ese B sub TF es la contribución adicional que tendría de corte. Y si ustedes ven ahora, de nuevo llega una expresión que depende de qué. De nuevo de este sigma t famoso que no tengo idea qué es, y del seno de 2 teta. Pero acuérdense que ese seno de 2 teta yo ya lo conozco. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando construí el famoso triangulito este? Entonces el seno de 2 teta sería igual a ¿qué? A cateto opuesto, 1 partido por hipotenusa esto de acá. Es decir, 1 partido por hipotenusa es el seno de 2 teta.
Por lo tanto, me queda ahora que la contribución, cuando adicional al campo de tracciones, considero el efecto de la variación de la tracción en las alas del perfil, este sería la contribución adicional al corte que se me genera. Entonces, ¿qué corresponde a esta expresión? Corresponde a la capacidad adicional al corte que aportan los atizadores debido no solo al campo de tracciones, sino que también a la flexión en la viga. ¿Ok? En ambas expresiones, tanto en esta expresión de acá como en la expresión anterior, tengo este valor de sigma t, que todavía no lo he calculado. ¿Ya? Recuerden que siempre estamos hablando de esto. La resistencia nominal final, ya la calculé en la primera parte de la clase, de acá, y estoy viendo la segunda parte de acá. ¿Ok? Entonces tenemos dos cosas. Si solo... Dígame. No, creo que es lo que va a explicar ahora. No, si no lo explica... ¿Sigo? Sí. Sí, por favor. Ya. Entonces, tenemos dos casos. Acuérdense que estamos en el caso de que estamos viendo cómo ayuda este campo de tracciones. Entonces, por un lado, tenemos que este B sub TF, o sea, esta resistencia adicional, si solo considero el campo de tracciones, estaba dado en unas transparencias atrás y había llegado yo a esta ecuación de acá. Y hace la transparencia justo la de recién. Si adicional al campo de tracciones considero la acción de flexión en la viga, llego a esta expresión de acá. Si ustedes ven, estas dos expresiones son casi las mismas. Se dan cuenta que esta primera parte es igual. En ambos casos tengo un 1 partido por la raíz, pero la diferencia es que si solo considero el campo de tracciones, tengo un término A partido por H que está sumando al denominador. Entonces acuérdense que lo que suma al denominador, en el fondo, achica el valor. Por lo tanto, si ustedes consideran o no la flexión en la viga, la diferencia es que les aparece o les desaparece este término de acá. ¿Ok? Ese es básicamente el aporte de considerar la acción de flexión en la viga. El hecho de tener que o no sumar este elemento adicional en el denominador. ¿Ok? Ahora, el código pone una condición, porque para que yo pueda considerar la acción de flexión en la viga, eso no va a ocurrir si el ala de la viga es muy delgada y no tiene la rigidez adecuada para restringir el post-pandeo del alma. ¿Ya? Acuérdense que lo que estoy haciendo acá, todos estos efectos adicionales son para ayudar a que el alma no se pandee. Entonces, si yo tengo un alma muy cotota y tengo un ala muy chiquitita, obviamente yo no puedo decir que esa ala va a ayudar a que el alma no se pandee. Por lo tanto, para considerar el efecto de flexión de la viga en la contribución al corte, el código pide que se cumpla esta relación de acá. Por eso es que cuando veamos después las disposiciones del código, vamos a ver que aparece esta relación de acá. Y esta relación de acá lo que dice básicamente, viene de unos estudios de estos caballeros de acá del 2001, dicen, mire, si es que yo quiero que las alas ayuden a que el alma no se pandee en corte, yo tengo que lograr que las alas tengan un área tal, por eso estoy sumando las áreas de las alas, por eso tengo el ancho del ala por el espesor del ala en compresión y el ancho del ala en tracción por el espesor del ala en tracción. Si yo sumo el área de las alas y la divido por 2 veces el área del alma, eso tiene que ser menor o igual que 2,5. Es decir, mientras más grande mis alas, mejor todavía. Ahora, si mi alma es muy grande respecto a mis alas y no se me cumple esta relación, básicamente lo que me está diciendo es que mis alas no tienen la rigidez suficiente para impedir que se pandee el alma. ¿Ok? Y por lo tanto no puedo considerar esta resistencia adicional asociada a la flexión. Pero en las expresiones anterior todavía nos queda qué carajo era esta sigma t, ¿no es cierto? Porque da lo mismo yo le diga, mira, esta es la resistencia adicional y se la deja en función de un parámetro que ustedes no sepan calcular. Entonces nos vamos a enfocar en cómo calcular este sigma t. De nuevo, partamos del famoso círculo de Moore que se nos genera cuando tenemos un estado tensional rotado 45 grados. De este estado tensional, nosotros podemos ver que en una dirección, vamos a llamarlo sigma 1, vamos a tener que tenemos sigma t más esta tensión crítica, y en la dirección 2 vamos a tener actuando menos esta tensión crítica. Por un lado vamos a tener tracción, en el otro lado vamos a tener compresión. Pero además, si nosotros planteamos el criterio de fluencia de von Mises, ¿ya?
y lo planteamos ahora para este estado tensional rotado 45 grados, en este estado tensional rotado 45 grados solamente tenemos sigma 1 y sigma 2. Acuérdense que desaparecen las tensiones de corte, porque obviamente las tensiones de corte aparecen cuando está en ángulo 0, pero si rotamos 45, esas tensiones de corte se nos transforman en sigma 1 y sigma 2. Si planteamos el criterio de von Mises ahora para esta rotado 45 grados, vamos a ver que nos queda esta expresión de acá, que es básicamente la ecuación del círculo, ¿no es cierto? En que tenemos que FI al cuadrado, que vendría siendo como el radio del círculo, es igual a sigma 1 al cuadrado menos sigma 1 por sigma 2 más sigma 2 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces vamos a llamar a esta ecuación de acá 1, y a esta ecuación de acá la vamos a llamar 2. ¿Ok? Entonces por un lado tengo esta ecuación 1, y por otro lado tengo esta ecuación 2, que no es ni más ni menos que el criterio de von Mises aplicado a un cubo, si ustedes quieren, a una parte de la sección rotada a 45 grados. Ahora, si ustedes construyen este círculo de acá, ¿ya? Que obviamente es este círculo de acá, y ustedes se mueven del estado de tensión pura, en el cual tendrían solamente sigma 1, al estado original de corte puro, se van a dar cuenta que los valores de sigma 1 y sigma 2, en este caso, van a estar dados por FI partido por raíz de 3, o obviamente lo que corresponde a 0,58 FI, ¿ya? Que es lo que ocurriría en el estado tensional del criterio de von Mises cuando estamos en un estado de corte puro. ¿Ok? Entonces esta es una tercera ecuación, si ustedes quieren, que tendría. Si yo junto la ecuación 3 con la, perdón, con la 1, no con la 2, ahí me equivoqué. Me va a quedar entonces que sigma t más tau sub CR vendría siendo igual en este caso a sigma 1, pero sigma 1 yo sé que para el estado de corte puro, que es el estado que yo estoy analizando, me da que es igual a la capacidad plástica o el FI partido por raíz de 3. Si yo despejo de acá el sigma t va a ser igual a FI partido por raíz de 3 menos tau sub CR, ¿no es cierto? Este valor de acá, el FI partido por raíz de 3, o 0,58 FI, es lo que yo llamo normalmente tau sub P. ¿Ok? Y acuérdense que por definición, el tau sub CR, yo lo puedo definir como C sub B por tau sub P. ¿No es cierto? Entonces, esta ecuación de sigma T, yo la puedo reescribir como este valor de acá, que es tau sub P, y si yo multiplico C sub B por tau sub P, es precisamente la definición de tau sub CR. O dicho de otra manera, entonces, sigma T no es ni más ni menos que tau sub P por 1 menos este coeficiente C sub B. Por lo tanto, ahí en el fondo encontré cuál era el valor del sigma T que tenían las ecuaciones anteriores. Y si solo considera el campo de tracciones, recuerden que la resistencia nominal a corte, yo dije que era la resistencia que calculé en la primera parte de la clase, más la que estoy calculando ahora. La de la primera parte de la clase vimos que yo la puedo escribir como simplemente la capacidad plástica multiplicada por C sub B. Y esta segunda parte de acá, yo sé que cuando tengo solamente el campo de tracciones, está dado por esta ecuación de acá, que es lo que dedujimos hace un rato atrás. Pero ahora yo sé que sigma t vale tau sub p por 1 menos C sub b. Por lo tanto, si yo meto esta expresión acá, y además reemplazo todo este B sub tf en este valor de acá, voy a llegar que finalmente el B sub n es B sub P por C sub B, que vendría siendo este término de acá, más B sub TF. Pero el B sub TF, ¿de dónde lo saco? Acá tengo todo este paréntesis de acá, que es el 1 menos el raíz más este A partido por H, que es lo que tengo acá. Tengo el sigma T, que es 1 menos C sub B, que lo pongo acá. Y este término 0,87 viene simplemente del raíz de 3 que tiene asociado este número de acá, por el partido por 2 que tengo acá. Este raíz de 3 partido por 2 me da este 0,87. Es decir, este valor de acá me representa cuánto es la resistencia nominal que tiene un elemento a corte si es que estoy considerando solamente la acción del campo de tracciones. Y obviamente este elemento tiene atiesadores que tienen un espaciamiento A y tienen un alto H.
¿Ok? Si yo hago lo mismo, la misma deducción, pero ahora adicional al campo de tracciones le sumo esta acción de flexión de las vigas, voy a tener de nuevo que la resistencia nominal es lo que calculé en la primera parte de la clase más lo que calculé ahora. Lo que calculé en la primera parte de la clase lo puedo escribir de esa forma, y lo que calculé ahora vimos que es lo mismo que el caso anterior, pero sin ese término adicional A partido por H. ¿Se acuerdan que ese término es el que se va si yo considero la acción de flexión de las vigas? Y el sigma t es el mismo que calculé antes. Por lo tanto, si reemplazo este de acá y lo reemplazo ahí arriba y me queda este raíz de 3 con ese 2 de ahí, me queda finalmente la misma expresión anterior, pero sin este término A partido por H acá. Es decir, esta vendría siendo la resistencia nominal al corte de una viga que tiene atizadores y que esos atizadores, además de considerar el campo de tracciones que generan, adicionalmente estoy considerando la acción de flexión que se genera en las alas de la viga. Y esta sería entonces su resistencia nominal. Luego tengo, si solo considero el campo de tracciones, esta es la resistencia. Si además considero la acción de flexión de las vigas, es la misma ecuación de arriba, pero eliminando este término de acá. Al eliminar un número en el denominador, obviamente llega a una expresión que es más grande, es decir, esta resistencia siempre va a ser mayor que esta resistencia de acá. Ahora acuérdense que esta de acá solo la pueden usar si se cumplía esa relación del 2,5, menor o igual que 2,5, porque si las alas son muy delgadas, no van a ayudar a que efectivamente no se pandee el alto. Y por lo tanto, resumen, si no se considera campo de acción de tracciones, la resistencia nominal va a dar simplemente el C sub B por el B sub P, es decir, 0,6 FI por AW por C sub B. Eso es si es que no hay campo de tracciones. Si es que hay campo de tracciones, pero solo considero el campo de tracciones, el B sub N va a ser esto mismo que ya tengo acá, pero le sumo este término de acá, que obviamente contribuye, porque es un número que es positivo. ¿Ok? Entonces algo le va a sumar. Si adicional al campo de tracciones también le suma este efecto de flexión en las vigas, es la misma expresión de arriba, pero sin el A partido por el H. Es decir, aún puedo tener un poquito más de resistencia que la que tendría en este caso de acá. ¿Ok? Y acá está lo mismo. Sin campo de tracciones, con campo de tracciones. Ojo que cuando no se considera el campo de tracciones, se habla de C sub B1, ¿ya? Porque recuerden que cuando no hay campo de tracciones, solamente el código distingue dos rangos, que no se pandee o se pandee de manera inelástica. En cambio, cuando tenemos el caso de que hay campo de tracciones, se habla de C sub B2, porque ese sub CB2 tiene tres rangos, cuando se puede pandear de manera elástica, inelástica o no pandearse. Entonces, esto es lo que tiene el código, y vamos a ver cómo se relaciona con lo que aprendimos recién. Si es que no hay campo de tensión de acciones, que les repito, es una decisión que ustedes como diseñadores pueden tomar. Ustedes pueden decir, ¿sabe qué, profe? Yo toda mi vida voy a hacer que esta sea la forma en que voy a evaluar el corte, están en todo su derecho. Y si se llegan alguna vez a topar eso que les digo yo, que un elemento les esté fallando y que ya esté construido, bueno, ustedes podrían decir, falle nomás y cámbielo y me da lo mismo. Así. Pero si es que no, tienen que ver de qué manera pueden sumarle resistencia al corte. Entonces, el 0,6 FI por AW en este caso está multiplicado por un C sub B1 y ese CB1 tiene dos valores. Vimos que si H partido por TW es menor que este valor, que sabemos que en realidad es 1,12, pero nos vamos a quedar con un 1,10 nomás, el C sub B es 1 porque no hay pandeo, y en cambio si es mayor va a haber pandeo, pero el pandeo va a ocurrir de manera inelástica. Esos son los dos únicos rangos que permite si es que no estamos considerando este tension field action. Ahora, si es que estamos considerando el tension field action, que solamente lo pueden considerar si A partido por H es menor o igual a 3. Si no se cumple esta condición, no pueden considerarlo. ¿Ok? En ese caso tienen tres rangos. Perdón, en realidad tienen dos rangos. El tercer rango se lo genera acá el C sub B. Tienen dos rangos. Si es que no se pandea, pueden alcanzar obviamente la capacidad plástica que es 0,6 FI por AW. Y si se les pandea, acá tienen dos opciones, que esto está escondido, pero yo se los expliqué. Esta primera opción de acá, es decir, esta ecuación de acá, con estas restricciones de acá, es lo que le está diciendo, es decirle, mire, adicional al campo de tracciones, también voy a considerar el efecto de flexión de la viga. ¿Ok? Esa es la condición 2B1. Es
adicional al campo de tracciones, considera el efecto de flexión de la viga. Por eso se me tiene que cumplir esa condición de acá. En ese caso, la resistencia nominal sigue siendo el 0,6 FI por AW, pero en este caso es C sub B por 1 menos el C sub B, y partido por este cociente de acá, en que en el cociente no tengo el A partido por H. Ahora, si no puedo ocupar esta expresión de acá, porque no voy a considerar el efecto de la flexión, porque no se me cumplen alguna de estas restricciones, es decir, solo voy a considerar el campo de tracciones, estoy en este caso de acá, que es básicamente la misma ecuación anterior, pero tengo que sumarle, vimos este término A partido por H acá abajito. Y en el C sub B, en este caso, es lo que también dedujimos cuando teníamos los 3 rangos de comportamiento. Que no se pandee, que se pandee de manera inelástica, y lo hace a través de esta expresión de acá, o que se pandee de manera elástica, que lo haría a través de esta expresión de acá, en que siempre va con este término cuadrático. ¿Ok? Eso sería la clase. Ahora, solo rápido nomás les voy a pasar, porque esto que les expliqué en general está desarrollado principalmente para perfiles doble-T, entonces la idea es pegarnos una pasada rápida para ver cómo toca el código los otros tipos de perfiles. De manera práctica, cómo está estructurado el capítulo G, siempre parte con las disposiciones generales. En este caso el G2 es para perfiles doble-T y canales, que en general siempre estos dos los agrupa como en la misma categoría. G3 les enseña cómo calcularlo para ángulos y para perfiles T, y después G4 es para rectangulares, G5 para circulares, y G6 les dice cómo hacerlo si ahora el corte no actúa respecto del eje fuerte, sino que actúa respecto del eje débil. Y el 7 les dice cómo hacerlo en el caso de que tengan aberturas en las almas, porque si tienen aberturas en las almas, disminuyen área y por lo tanto se les baja la resistencia. Como disposición general, lo típico, 0,9, factor de reducción de la carga para el método LRFD, 1,67, factor de seguridad para el método ASD. Ya, los mismos que en flexión, los mismos que en compresión. G2, entonces el capítulo cuando estamos hablando de perfiles doble-T y canales. Si ustedes van al G2, en G2.1 les dice cuando no están considerando el campo de tensiones, y vimos que están acá es importante. Cuando no están considerando el Tension Field Action, el código parte con un caso A en que les pone el caso de almas de perfiles doble-T laminados. Y esos perfiles doble-T laminados los trata de una manera un poquito distinta. Nosotros sabemos que en Chile los perfiles son soldados, por lo tanto, al ser soldados, no pueden usar estas disposiciones de acá, del capítulo G2.1a. Están obligados a ir a G2.1b, el cual está hecho para todos los otros miembros doble-T y canales. ¿Ya? Porque en este caso los de nosotros no son rolled, como son el caso de los perfiles americanos. ¿Ya? El de nosotros son built up, como le llama el código, ¿ya? O soldados. Entonces tenemos que ir a 2B. Y acá era lo que veíamos, en el fondo, que tenemos, les dice que la resistencia es 0,6 FI por AW por CB1, y acá les dice cómo calcular el CB1 en los dos rangos que vimos, ¿ya? Cómo calcular, obviamente depende de este K sub B, y les enseña cómo calcular el K sub B si es que no tienen atizadores o si tienen atizadores, ¿ya? Después, dentro de nuevo, estamos dentro de los miembros doble-T y canales. El caso 1 era sin Tension Field Action. El caso 2.2 sería con Tension Field Action, y es lo que vimos recién, que está en estos rangos de trabajo, si consideran adicional al campo de tracciones la capacidad flexión, y acá es si solo consideran el campo de tracciones, cómo calcular el C sub B2 para los distintos casos. Y adicionalmente en ese capítulo le dice algunas restricciones que tienen que cumplir los atizadores, ¿ya? Los atizadores no pueden tener cualquier geometría, porque obviamente para restringir el pandeo del alma tienen que tener ciertas propiedades. Entonces, acá les dice una serie de restricciones que tienen que cumplir los atizadores para que efectivamente puedan contribuir a ser usados, o sea, que puedan ser usados en las expresiones anteriores, ¿ya? No me voy a meter en esto, porque si no ya estamos muy tarde, quiero avanzar un poquito en el código, pero pueden leer esto y si tienen alguna duda me consultan. Acá son más, estas siguen siendo, acá es A, B, C, D, siguen otras restricciones que tienen que cumplir los atizadores. Siempre son relaciones en el fondo entre las inercias que tiene que tener el atizador respecto de la inercia que tiene que tener el alma, por eso dependen del T sub W. ¿Ok? ¿Cómo se calcula para ángulos simples? Súper similar. La capacidad nominal de un ángulo simple o un perfil T
es 0,6 FI. En este caso, el AW viene dado por B por T, ¿ya? En que obviamente el B, por ejemplo, para un ángulo, es el lado de la pata que está orientada en la dirección de la aplicación de la carga, ¿ya? El T es el espesor, y de nuevo acá habla de un C sub B. Se dan cuenta que siempre lo plantea como la capacidad plástica por C sub B, y en este caso el C sub B le dice, mire, use los mismos de la sección G22, pero haga lo siguiente. En vez que usar H partido por TW, use B partido por T, y el K sub B, fíjelo como 1,2. ¿Ok? Entonces, básicamente usar las mismas expresiones de anterior, pero les va fijando valores para las constantes que influyen en la ecuación. Para el caso de un perfil cajón, de nuevo lo mismo. 0,6 FI por AW multiplicado por este factor que toma en cuenta la posibilidad que se pandee en alma. Y ese C sub D, miren lo que les dice, de nuevo. Vaya a la sección G22, pero en este caso, en vez que usar K sub B 1,2, que sería el caso de un ángulo, por ejemplo, use K sub B igual a 5. Ellos han ido calibrando los valores que tienen que tomarse en cuenta. Y cuando tiene H partido por TW, use H partido por T, porque obviamente los cajones tienen el mismo espesor, entonces no tiene sentido hablar de un TW. ¿Ok? Si la sección es circular, ahí cambia un poquito la cosa, porque obviamente si la sección es circular, ya la geometría es completamente distinta, ya la lógica que aplicamos no vale. Pero es súper sencillo igual de calcular, porque le dice, mire, la resistencia a corte va a ser una tensión crítica por A sub G medios, en que A sub G obviamente el área bruta, dividir por 2 no tiene ni una gracia, y el FCR es el valor más grande entre este de acá y este de acá. ¿Ok? Y estos obviamente de nuevo deben tener asociado un fenómeno de pandeos locales que puede experimentar la sección. Pero no deja más de ser una expresión en lo que la diferencia es que hay que calcular una tensión crítica. ¿Qué pasa ahora si aplicamos la carga respecto al eje débil? Si la aplicamos respecto al eje débil, no es tan complicado, porque les dice, mire, de nuevo es 0,6 FI por un área por un C sub B. La misma lógica que todo el rato. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora el área ya no es el área del alma. Si ustedes aplican una fuerza respecto al eje débil, el área que tienen que tomar es B sub F por T sub F. Acuérdense que los F hacen relación a flange, que son las alas del perfil. Entonces, obviamente, depende de qué ala está recibiendo la carga de corte, es que B sub F y T sub F tienen que usar. ¿Ok? Entonces, el B sub F y T sub F son simplemente el ancho y el espesor del ala que está recibiendo la carga. El 0,6 FI sabemos que es la capacidad plástica a corte de un elemento. Y este C sub B2, de nuevo lo mismo de siempre. Le dice, mire, el C sub B2, de nuevo, usa el de la sección G22, pero tenga en cuenta lo siguiente, que donde diga H partido por TW, usa en realidad B sub F partido por 2T sub F. Es decir, transforme la esbeltez del alma en una esbeltez del ala. ¿Ok? Eso es si es que es un perfil doble T. Si es un perfil T, dice que use toda el B sub F partido por T sub F. Ah, perdón, espera, estoy mintiendo. Este es el perfil doble T y T. Si es que es una canal, obviamente tienen que usar todo el ancho del ala. ¿Ok? Y en ambos casos, el K sub B que tienen que usar es 1,2. ¿Ok? Entonces, estas mismas expresiones de acá, en que K sub B vale 1,2, y en la otra expresión, siempre que vean H por TW, tienen que simplemente reemplazarlo por B sub F partido por 2T sub F. ¿Ya? Y acá les dice que el efecto que tienen las aberturas de las paredes del alma en la resistencia de elementos de acero se debe determinar, ¿ya? Y, o sea, básicamente dice hágalo usted. Y refuerzos se deben probablemente incorporar para alcanzar la resistencia requerida. ¿Ya? Siempre el código les dice en el fondo que cuando tengan singularidades o cosas que salen de los casos normales que cubre el código, tienen que tratar de ustedes de ver una referencia válida para calcular la resistencia. ¿Ok? Eso sería la clase de hoy día. Yo no sé si tienen alguna duda, algo. En general, claro, yo sé que pueden haberse perdido un poco quizás en la parte cuando hablé de cómo deducir las expresiones, pero más que quedarse con la parte de la matemática, a mí me gustaría que se quedaran con entender qué es lo que quieren decir las cosas cuando les dicen, por ejemplo, que pueden o no considerar campo de acción, campo de tracciones.
Eso primero es una decisión de ustedes. Si ustedes quieren, no lo consideran. Si ustedes quieren, lo consideran. Es totalmente al libre albedrío del diseñador. No es obligación hacerlo. Incluso si ustedes ponen atiesadores y cumplen esa relación de A partido por H menor a 3, que es lo que pide para considerar eso, aún es decisión de ustedes considerarlo o no considerarlo. ¿Ok? Eso es lo primero importante. Ahora, lo importante es, si lo voy a considerar, bueno, ¿qué carajo es lo que tengo que considerar? ¿Qué significa lo que tengo que considerar? Y lo que vimos básicamente es que este campo de tracciones no es ni más ni menos que el efecto que genera que cuando rotamos en 45 grados el estado de corte puro, efectivamente se me generan compresiones en 45 grados que tienden a pandearme el alma, perdón. Pero también perpendicular a esas tensiones que me la tienden a pandear, existen tracciones que tienden a estabilizar el alma y a darle una capacidad adicional post-pandeo. Esa capacidad adicional que generan estas componentes de tracción son las que se consideran como este campo de tracciones, o tension field action, como lo llama el código. ¿Ok? Para yo poder usar eso, obviamente, tengo que tener que la relación entre A y H no puede ser tanto, porque si no, no se me genera este panel que yo usé para deducir las expresiones. ¿Ok? Ahora, si yo estoy dentro del tension field action, tengo también dos opciones. Puedo considerar la contribución a la resistencia al corte que genera la tensión que se generan en las alas debido al momento, que es ese diagrama de cuerpo libre que hicimos. Si yo hago eso solo para considerar ese efecto, estoy obligado a que, voy a mostrar un poquito el código, estoy obligado a que se me cumpla una cierta relación de las áreas que tienen que tener las alas respecto del alma, porque si es que las alas son muy delgadas no van a impedir que se me pandee el alma y por lo tanto no voy a poder usar. A esto me estoy refiriendo, a esta restricción de acá. Entonces, cuando estoy dentro del tension field action, yo sé que si estoy usando esta expresión de acá, la expresión 1, básicamente lo que estoy haciendo, adicional a considerar el tension field action, también estoy considerando este efecto de flexión de las alas. Y solo lo puedo hacer si es que se me cumple esta relación. Si es que no se me cumple esta relación, o si es que yo no quiero considerarlo, aunque se me cumpla esta relación, yo considero solamente el tension field action y la resistencia vendría dado por este término de acá. La única diferencia entre este y este es que al considerar la contribución de las alas en flexión, se me va este término A partido por H de ahí, pero no hay ninguna otra diferencia. ¿Ok? Profe, Dígame. profe, una pregunta. Cuando yo considero el aporte de las alas por la flexión, ¿Ya? también estoy considerando el campo de tensión de Sí, acción, ¿no? sí, O de exacto, tracción. exacto, sí. Ya, Se sí o sí considera. tengo que, los dos van de la mano. No puedo, Va, no puedo hacer el de la flexión sin haber hecho el exacto, de... exacto, sí. Sí, Ya, exacto. O sea, sí puedes considerar el campo de tracciones sin considerar el efecto de flexión, pero no viceversa. claro. El efecto de la flexión sí trae incorporado el campo de tracciones. Es que, ¿por qué le hago el hincapié en eso? Porque si ustedes miran acá, en ningún lado dice eso acá. Entonces tú miras esto y te dicen como dos condiciones nomás. Entonces lo que quiero que entiendan cuando apliquen esta parte del código es qué quiere decir esta condición, porque en la práctica esto no es ni más ni menos que reemplazar valores nomás y encontrar un B sub n. Pero es bueno entender qué quiere decir esto de acá y qué quiere decir esto de acá. Por eso me gasté un poco de tiempo en deducir estas expresiones y que así ustedes entiendan de dónde vienen y qué quiere decir cada uno y cuándo usarla o no usarla. ¿Ok? Ahora, los que quedaron cansados del cerebro y quieren irse creyendo que saben diseñar a corte una viga, acuérdense, 0,6 FI por AW es en general para el 95% por caso de las vigas que van a ver en su vida, funciona esa expresión. Pero para el 5% que de repente tocan por ahí, hay que calcular un C sub B, y ese C sub B considera el efecto de pandeo de acorte del alma y que obviamente disminuye esta capacidad plástica. ¿Estamos? Eso sería, pues muchas gracias para los que se quedaron hasta esta hora y ojalá les haya servido, les haya aclarado. Siempre estas cosas se quedan más claras al momento que se hace la tarea y se hacen ejemplos. ¿Ya? Entonces, el día jueves van a tener clase nueva con José Tomás y después que terminen esta tarea de diseño en flexión, viene la tarea en corte y van a tener que implementar todas estas cosas y ahí probablemente se les va a terminar por clarificar. ¿Estamos? Que estén bien, nos vemos. Gracias, profe. Ya, chao. Que esté bien.